Hola amigos, les habla la profe Yani. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar un problema de cinemática, capítulo 2, problema número 14 de la física de Giancoli. En este problema vamos a trabajar el concepto de rapidez media o promedio y velocidad media o promedio. Bienvenidos. Calcule la rapidez promedio y la velocidad promedio de un viaje redondo completo, en el que los 250 kilómetros de ida se cubren a 95 kilómetros por hora, seguidos por un descanso de 1 hora, y los 250 kilómetros de regreso se cubren a 55 kilómetros por hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un dibujo que nos permita representar la situación. Supongamos que esta es la distancia de los 250 kilómetros y a esa distancia la vamos a llamar D. Luego vamos a suponer que el carro va de izquierda a derecha a una rapidez de 1, y cuando llega a los 250 kilómetros hacia la derecha, hace un descanso de 1 hora. Luego, después de esa hora, el carro se va a mover de derecha a izquierda a una rapidez que vamos a llamar v sub 3. Vamos a definir ahora las variables. Entonces, de ida, distancia 250 kilómetros a una rapidez de 1 de 95 kilómetros por hora. E invierte un tiempo que vamos a llamar T1, que es desconocido y que tenemos que calcular. Luego, 1 hora de descanso, que lo vamos a llamar T sub 2. Quiere decir que aquí no hay desplazamiento, 0 kilómetros, porque está detenido el móvil, y tampoco hay rapidez, 0 kilómetros por hora. Luego de regreso, recorre una distancia de 250 kilómetros a una rapidez que la hemos llamado V3 de 55 kilómetros por hora. E invierte un tiempo T3 que también es desconocido para nosotros. Debemos calcular el tiempo total, la rapidez promedio y la velocidad promedio, que lo diferenciamos de la rapidez con una rayita encima. Bueno, ya después de haber definido las variables conocidas y desconocidas, buscamos los principios físicos que nos permitan dar respuesta a esas dos preguntas. Entonces, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Recordemos que la rapidez es un escalar y la distancia también es un escalar. Y la velocidad promedio es el desplazamiento sobre el tiempo. Recordemos que la velocidad es vectorial, quiere decir que tiene magnitud, dirección y sentido. Y el desplazamiento también es vectorial. Entonces, primer paso, vamos a calcular el tiempo 1. Entonces, rapidez 1 es igual a distancia sobre tiempo 1. Es decir, que estamos hablando en el trayecto de ida. Si despejamos el tiempo 1, nos quedaría que el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y la rapidez que está multiplicando pasa a dividir. Sustituimos, nos queda que el tiempo 1 es igual a 250 kilómetros dividido en la rapidez 1, que son 95 kilómetros por hora. Si hacemos producto de medios, producto de extremos en las unidades, los kilómetros se van a simplificar y nos queda que el tiempo 1 es igual a 250 dividido 95, nos da 2,63 horas. Esta es una primera respuesta parcial, el tiempo de ida. Luego, en el segundo paso, vamos a hacer algo similar, que es el de regreso. Entonces, rapidez 3
es igual a la distancia sobre el tiempo 3. Despejamos T3, nos queda distancia sobre rapidez 3. Sustituimos, nos quedarían los mismos 250 kilómetros, pero dividido en 55 kilómetros por hora. Lo más probable es que el tiempo sea mayor ya que va más despacio. Aquí también kilómetros y kilómetros se van a simplificar por producto de medios, producto de extremos. Al resolver ese cociente nos queda que el tiempo 3 es de 4,55 horas. También es otra respuesta parcial. Ahora vamos a calcular el tiempo total en el tercer paso. Entonces, tiempo total, que lo voy a llamar T sub T, es el tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Este tiempo nos va a servir para las dos preguntas. Entonces, sustituimos de tiempo total es igual. En el tiempo que invirtió de ida, 2,63 horas, más el tiempo que duró en reposo, 1 hora, más 4,55 de hora que duró en el regreso. Al hacer esa suma nos queda que el tiempo total es de 8,18 horas. Y esta también es una respuesta parcial. Este tiempo es el que nos va a permitir calcular la rapidez promedio y la velocidad promedio. Cuarto paso. Entonces, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Recordemos que la distancia es la suma de los valores absolutos de los recorridos realizados por el móvil. Entonces, en este caso nos quedaría que la rapidez promedio es igual a 250 kilómetros de ida más 0 kilómetros que duró en el descanso más 250 kilómetros de regreso. Fíjense que hacemos una suma algebraica o aritmética porque son los valores absolutos y lo vamos a dividir en 8,18 que es el tiempo total invertido. Resolviendo ese numerador nos queda que la rapidez promedio es igual a 500 kilómetros dividido en 8,18 horas. Ya tenemos unidades de velocidad y de rapidez, unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Bueno, resolviendo este cociente nos queda que la rapidez promedio es igual a 61,16 kilómetros por hora. Y esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es su rapidez promedio? Entonces ya podemos decir que su rapidez promedio es de 61,16 kilómetros por hora. Bueno, vamos a hacer ahora el proceso para la segunda pregunta, que es la que nos habla o nos pregunta mejor sobre la velocidad promedio. Para esta pregunta vamos a utilizar la gráfica en la cual en la horizontal tenemos el tiempo en horas y la vertical el desplazamiento en kilómetros. El movimiento, como tiene 3 momentos, en este primer momento avanza. En este segundo momento se queda estacionario o en descanso. Y en este tercer momento retrocede. Si nos damos cuenta, aquí en esta posición es 0 y cuando termina su movimiento también es 0. Quiere decir que su desplazamiento fue de 0. Entonces vamos a probar esa parte. Entonces, el desplazamiento que es vectorial nos quiere decir que se movió
250 en ir, kilómetros, y le vamos a sumar los otros 250 de regreso. Como es de regreso, lo vamos a colocar negativo. ¿Por qué? Porque se está devolviendo. Entonces nos quedaría menos 250 kilómetros. Recordemos que el signo nos permite darle el carácter vectorial. Si hacemos la operación, el desplazamiento nos va a quedar 250 kilómetros más por menos 250 kilómetros. Quiere decir que el desplazamiento resultante es de 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque volvió al punto de partida. Ahora, si calculamos la velocidad promedio con rayita encima, nos dice que es el desplazamiento dividido en el tiempo invertido, en este caso el tiempo total. Si sustituimos, nos quedaría que la velocidad promedio es igual a 0 kilómetros dividido en el tiempo que invirtió, que fue 8,18 horas. Y si resolvemos este cociente, nos queda que la velocidad promedio es de 0 kilómetros por hora. Y esta es la respuesta a la segunda pregunta. Como conclusión, podemos ver que la velocidad promedio no siempre va a ser igual a la rapidez promedio o media. ¿Por qué? Porque depende de la distancia recorrida en el caso de la rapidez y depende del desplazamiento en el caso de la velocidad promedio. En los únicos casos donde coinciden es cuando el móvil no se devuelve. Quiere decir que la rapidez está preguntando sobre la distancia recorrida en un solo sentido y la velocidad también. Entonces, es en el único caso donde coincidirían los valores, o sea, los módulos. Pero acá como tenemos que se movió tanto a la derecha como hacia la izquierda, entonces su desplazamiento resultante fue de 0 kilómetros. Por consiguiente, es la razón de la diferencia. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal, el canal de la profe Yani. En próxima ocasión estaremos hablando de otro problema de cinemática. Hasta pronto, amigos.